Hey, Buzz. Hey, Buzz. Tengan ustedes muy buenos días, apreciados jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a la clase. Bueno, sin antes comentarles que el anterior miércoles he tenido problemas de conexión. Y justo una vez a ese miércoles, cuando había fallecido también nuestro rector, Freddy Medrano. Entonces, he tenido problemas al ingresar. Ahora estoy conectado desde mi domicilio, desde mi casa, ya que de mi oficina no hay una buena conexión, no hay un buen audio. He tenido muchos problemas al respecto. Ya, pero de todas maneras, ya del miércoles ya me voy a conectar desde mi domicilio para ver cómo y veo cómo acomodo ya el tiempo. Ya, queridos jóvenes, de todas maneras, les he mandado el día de ayer un audio del tema número 2 de lo que constituye la aduana frente al comercio internacional, del cual ese audio está explicado claramente con detalles, algunos ejemplos. Sin embargo, voy a volver a reiterar ese audio, claro, de manera muy general, claro, de manera general, y también si tienen algunas preguntas, obviamente vamos a aclarar sus dudas y sus preguntas, dado que en el audio está prácticamente una sesión de 45 minutos para que ustedes tomen en cuenta, ¿ya? Bueno, permítanme compartir el audio, por favor, como que sea como un refuerzo. Permítanme compartir lo que es el tema número 2. Precisamente esto es lo que se encuentra en el audio, la explicación de todo esto, ¿ya? Antes de empezar el tema número 2, hay que lo que se llama, el tema número 2 es la aduana frente al comercio internacional, ¿ya? Antes de, antes de ir a lo que es la aduana y lo que yo quisiera que la aduana vamos a tomar hoy día como base, vamos a analizar algunas resoluciones de directorio, ¿ya? Que son muy importantes para usted, ¿ya? Y de resoluciones de directorio a lo largo de todo este semestre también vamos a ir resolviendo y analizando las resoluciones de directorio, ¿ya? Ya que en el audio que les he pasado el día de ayer se encuentra de manera general los conceptos teóricos. Sin embargo, hoy día voy a reiterar también, ¿ya? Miren, sin más preámbulos, ya hay que diferenciar la aduana frente al comercio internacional. Hay que diferenciar qué es el comercio internacional o qué diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior. ¿Quién tuviera alguna noción, alguna opinión respecto a la diferencia que hay entre el comercio exterior y comercio internacional? Por favor, adelante. Alguien que quisiera decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Comercio internacional será lo mismo que comercio exterior? ¿Serán sinónimos únicamente? ¿Estudiarán lo mismo comercio internacional, comercio exterior? Ténganse en cuenta que hay varias instituciones académicas y que mencionan lo que es comercio exterior y otras, como nuestra universidad, comercio internacional. ¿Cuál de los dos denominativos será el adecuado? ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿Alguien tuviera
¿Algún comentario al respecto? Lo que les, lo que se les acusa a algunos queridos jóvenes, a ver, alguien, a ver, ya de lo que yo les diga, a ver, vamos a ver si hay algunas preguntas. Miren, el comercio internacional muchas veces se ha confundido, el denominativo comercio internacional y comercio exterior, por muchos teóricos y por muchos especialistas en el área de comercio, se ha tratado de la misma manera. Pero no es así. Ya, el comercio internacional es yo lo resumo como lo general. El comercio exterior es como lo particular. El comercio internacional es lo deductivo y el comercio exterior es lo inductivo. ¿A qué me refiero con general, particular, deductivo, inductivo? El comercio internacional es aquel que fija lineamientos generales y el comercio exterior es aquel área de especialización de una rama, ¿ya? O de una actividad, ¿ya? Por ejemplo, el comercio internacional abarca, para algunos teóricos, el comercio internacional está separado del comercio exterior. Para mí, el comercio internacional forma parte del comercio exterior, ¿ya? Porque el comercio internacional define los lineamientos, políticas internacionales de intercambio de bienes y servicios, el mercado mundial y intercambio de mercancías a nivel mundial. Eso define el comercio internacional. El comercio internacional es lo general, es decir, lo global. Abarca todo el comercio internacional. Otros teóricos dicen que es lo holístico. ¿Qué es holístico? Es lo general, lo general. Lo universal es lo holístico, lo general. Y lo deductivo es lo general a lo particular. Por eso el comercio exterior abarca lo que es el comercio internacional abarca lo que es políticas internacionales que definen el intercambio de bienes y servicios. Esas políticas internacionales que definen el intercambio de bienes y servicios, tómense en cuenta que ningún país en el mundo, salvo algunas excepciones, Corea del Norte, Cuba, incluso Cuba que ya está saliendo de su está saliendo está formando parte del mercado mundial, ningún país va a ser ajeno a intercambiar bienes y mercancías con otro país, lo cual todos los países están regidos por un intercambio comercial a nivel mundial. Entonces, ese intercambio comercial a nivel mundial está regido por políticas definidas por el comercio internacional. ¿Y qué hace el comercio internacional? ¿A través de qué? ¿A través de qué define políticas de intercambio de bienes y servicios del mercado mundial? ¿A través de qué? A través de los tratados y convenios internacionales, a través de los acuerdos de integración mundial. El comercio internacional define políticas como la Organización Mundial de Aduanas, define las políticas de la Organización Mundial del Comercio. Los tratados y convenios internacionales en materia de integración, como por ejemplo a nivel Latinoamérica, Mercosur, CAN, ALADI y todas las otras acuerdos de integración son definidas por el comercio internacional, ¿ya? Y una parte del comercio, después del comercio internacional, una vez que tú definas las políticas, viene lo que es el comercio exterior. El comercio exterior son los procedimientos específicos para el ingreso y salida de una mercancía o el transporte internacional de una mercancía. O sea que el comercio exterior va a estudiar paso a paso los procedimientos técnicos especializados que definen el ingreso y salida de las mercancías, así como el transporte internacional de las mercancías, ¿ya? Mientras el comercio internacional define esas políticas de acuerdos comerciales y para mi criterio, el comercio internacional absorbe a lo que es el comercio exterior, porque una parte del comercio internacional al establecer lineamientos generales, absorbe lo que es el comercio exterior. Es una parte del comercio exterior. Porque ¿por qué yo digo, por qué usted dice que el comercio internacional es parte del comercio exterior? Ya absorbe al comercio exterior.
Para muchos teóricos es diferente, pero para mí no, porque el comercio exterior no tendría un objetivo, una razón de ser, un fin sin el comercio internacional. Ya que, pónganse un ejemplo, a ver, les digo un ejemplo. El comercio exterior es el que define el ingreso y salida de las mercancías, es decir, define los procedimientos, procedimiento de importación, procedimiento de exportación, procedimiento de importación desde la fabricación de la mercancía hasta la llegada de la mercancía en territorio aduanero de importación. Procedimiento de exportación, la salida de la mercancía de territorio aduanero de exportación a territorio aduanero de importación. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir? Mucho, hay 8 o 9 pasos, entonces hay que cumplir con los procedimientos, ya empadronamiento, llenado de formularios, lo que son documentos aduaneros, eso estudia el comercio exterior. ¿Ya? Ahora yo les hago una pregunta. Yo mantengo la posición de que el comercio internacional es parte del comercio exterior por lo siguiente, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el comercio, ustedes creen que los mecanismos, los procedimientos para importar y exportar mercancías es lo mismo en Bolivia, es lo mismo en Chile, es lo mismo en Paraguay o es diferente? ¿Qué dicen ustedes? Es diferente, licenciado, ¿Por qué crees que es diferente, querido hermano? porque ya que diferentes países manejan diferentes formas, ¿no? de proteger tal vez. Por ejemplo, en el caso boliviano de nosotros, por proteger la industria boliviana o productos bolivianos, los subimos los aranceles o tal vez pedimos otros requisitos más, ¿no? Y eso pasa también con otros países. Bueno, eso yo pienso, licenciado. Está bien, me gusta tu criterio, hermano. Por el tema arancelario, totalmente de acuerdo contigo. ¿Quiénes son los países que definen las políticas? ¿Quiénes son los estados, los países independientes? Cada estado define su política arancelaria para protegerse, para generar, para avanzar en su economía, para generar productividad. Yo comparto contigo, querido John. Ya, alguien que tuviera algún criterio, muchas gracias, querido Johnny, por tu criterio. Y sí, yo comparto contigo del tema de políticas arancelarias, ningún estado mantiene lo mismo, es totalmente diferente. Ya, adelante, otro criterio, por favor. ¿Qué dicen? El comercio, el procedimientos de importación y exportación, es decir, despachos aduaneros de la mercancía, eh, facturas, documentos aduaneros, factura comercial, certificado de origen, lista de empaque, eh, ¿serán lo mismo en un país y en otro país? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo comparto mucho con lo que dice John, pero a la vez, miren, yo mantengo la posición de que el comercio exterior es una rama estandarizada, ¿ya? A nivel mundial. Es decir, que los procedimientos de importación y exportación son el procedimiento, por ejemplo, desde la salida de la mercancía hasta la internación de la mercancía es lo mismo en un país que en otro país, ya que cada país define lo que se llama, define lo que se llama el comercio exterior, es a través de qué define las obligaciones entre el importador y el exportador. Los Incoterms. Los Incoterms son de carácter internacional y esos Incoterms son adoptados por cada país, ¿ya? Y incluso las leyes, la Ley General de Aduanas, por ejemplo, tiene que adecuarse a lo que son los convenios internacionales. La Ley General de Aduanas no puede separarse o puede decir, no, yo quiero hacer mi propio procedimiento de importación. El convenio de Kioto plantea 9 pasos para el procedimiento de importación, pero yo quiero hacerlo más sencillo, yo quiero hacerlo en 4 pasos. Yo voy a incorporar mi ley, hacerlo en 4 pasos y me aparto totalmente de lo que es el convenio de Kioto, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, no se podía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos firmado un acuerdo internacional y nosotros tenemos que estandarizar, adecuar nuestros nuestros procedimientos a lo que son los acuerdos internacionales, a la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, que los convenios de Kioto, los acuerdos de integración. Por eso se dice que el comercio exterior es un procedimiento estandarizado a nivel internacional.
como yo les digo, mire, les había dicho en la grabación, estudiar derecho, por ejemplo, estudiar derecho civil, por ejemplo, derecho penal, derecho laboral, es muy distinto que estudiar derecho civil, penal, laboral en otro país. En otro país tiene el tema totalmente, es totalmente distinto. Si yo quisiera ejercer el derecho en otro país, tendría que volver a convalidar mis materias y es volver a estudiar la legislación uruguaya, la legislación paraguaya, la legislación brasileña. Lo contrario de comercio exterior. El comercio exterior ya tiene procedimientos estandarizados. ¿Por qué? Porque se apoya en el comercio internacional. ¿Para qué? Porque no puede apartarse de los tratados y convenios internacionales. Un país tiene que adecuar, tiene que armonizar sus procedimientos en función a lo que se ha quedado en los tratados y convenios internacionales. Ese es mi criterio. Para mí el comercio, los procedimientos de importación y exportación son en un país o en otro país, no digo que son iguales, totalmente idénticos, pero manejan los mismos lineamientos con la diferencia de que ellos ajustan, van ajustando. Y bueno, y comparto el criterio con Johnny, al mismo tiempo eso de incluso la Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial del Comercio dice, cada país fija, establece sus políticas arancelarias. Y comparto, eso sí ya deja una llave para que cada país fije sus políticas arancelarias. Pero con respecto a los procedimientos como tal, procedimientos técnicos especializados, el comercio exterior es el que tiene que estandarizar o tiene que adecuarse a lo que son los lineamientos del comercio internacional. ¿Qué les parece mi criterio? O si tienen alguna posición, adelante. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos podemos, acá estamos para compartir la información, compartir criterios. Esa es la base de las actuales tendencias educativas, que cada uno comparte sus criterios. Hay una retroalimentación y juntos construimos una definición. ¿Qué les parece mi definición de comercio internacional? Comercio internacional son políticas internacionales que definen el intercambio de bienes y servicios. Comercio exterior son las operaciones de comercio exterior, despachos aduaneros de la mercancía para el ingreso, salida y transporte internacional de la mercancía. ¿Qué les parece? ¿Comparten conmigo o difieren en algunas cositas conmigo? A ver, ya, adelante. ¿Qué dice, licenciado? ¿Han hecho algo? ¿Por qué no escuchas? Ay, ay, ay. ¿Qué dices, querida Elizabeth? ¿Qué opinión, qué diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? Estaba mencionando una posición que yo tengo. No sé si estás de acuerdo con mi posición o estás en contra de mi posición o compartes algunas cosas o difieres algunas cosas. ¿Qué les parece? Johnny dijo una cosa muy cierta y eso sí, cada país define sus políticas arancelarias y estamos respaldados que la organización, los organismos internacionales dicen, es cierto, cada país define su política arancelaria, pero nadie se desmarca de lo que son los procedimientos internacionales, para eso están los acuerdos incoterms, incluso que definen obligaciones entre el importador y el exportador, ¿no? El que vende, el que compra mercancías. ¿Qué dicen? No hay ningún criterio. Alguien, por favor. Por eso, como les digo, entonces, a mi criterio, el comercio exterior es una área muy importante para usted. El comercio internacional, tanto el comercio exterior, son dos áreas que les va a permitir no solo ejercer acá, no solo trabajar, digamos, no solo poder trabajar en Bolivia, ¿ya? Sino ustedes van a ver que los procedimientos, tanto en distintos países de convenio, son lo mismo, ¿ya? Lo cual esa es la ventaja de estudiar comercio internacional, que que el comercio internacional ya estandarizado procedimientos para todos los países de convenio. Y ustedes pueden trabajar incluso en los países de convenio donde donde manejan el mismo procedimiento, los mismos lineamientos. A diferencia de estudiar derecho, ¿no? Como es la desventaja, ¿no? Que tienes que volver a aprender todas las leyes, todas las normas. Como le estaba diciendo, derecho aduanero, por eso ya no, por eso yo les he puesto en el tema uno. Derecho aduanero ya no es una rama del derecho público interno, ¿no? Es una rama del derecho público interno y a la vez externo. Porque si ustedes no conocen lo que son tratados, convenios internacionales, incluso el arbitraje internacional,
Estamos fuera, estamos desmarcados de lo que es el comercio internacional. El comercio, por eso se dice internacional, ¿ya? Internacional. Es a nivel, es un procedimiento estandarizado, universal, global. Adelante, ¿alguien más antes de entrar a las funciones de la aduana? ¿Nadie? ¿Algún criterio, chicos? Ya, al final tal vez algún criterio, por favorcito, ¿ya? Algún criterio, alguna opinión les rogaría. Ya, funciones de la aduana, ¿ya? La aduana es una institución muy antigua. La aduana se ha conformado desde lo que es un acuerdo, que vamos a avanzar en acuerdos de integración cuando avancemos derecho internacional. Un poco vamos a tomar en cuenta acuerdos. La aduana ha nacido primero, antes era zona de libre comercio, unión tarifaria, unión aduanera, ya ha dicho, ya qué es la unión aduanera, todos los países han dicho, haremos una unión aduanera. ¿Qué significa unión aduanera? Que cada país tenga, que comparte que intercambia mercancías con otro país, tenga una aduana en común, ¿ya? Cada país tenga una aduana, ¿ya? Es decir, que cada país tenga una aduana en común. ¿Ya? Entonces, cada país establece las aduanas, ¿ya? A partir de la Unión Aduanera, que es un acuerdo de integración que han fijado los países y han dicho, cada país tenemos que tener nuestra aduana. Y cada país tiene su aduana y lo configura, lo estructura de manera distinta, pero en armonía, en concomitancia con los lineamientos internacionales. No puedes hacer una aduana desmarcada del procedimiento, de los acuerdos internacionales. Las aduanas en todos los países cumplen una función principal de ¿qué? De recaudación, fiscalización, control del paso internacional e ingreso y salida de las mercancías, ¿ya? Entonces las aduanas son entidades son entidades de ejecución, ¿ya? A su vez la aduana es lo que se encarga, es una competencia privativa del Estado. ¿A qué se refiere con competencia privativa del Estado? Imaginen al Estado, el Estado es como su novia, el Estado está casado con la aduana, ¿ya? Está casado con la aduana. ¿Por qué está casado con la aduana? Porque la aduana no pertenece ni a los gobiernos municipales, no pertenece ni a los gobiernos departamentales. Les decía en el comentario del audio, por ejemplo, en el territorio en Bermejo, que es frontera con Argentina. En su territorio, el gobierno municipal de Bermejo dice, ¿por qué yo no puedo administrar? Yo no puedo administrar el intercambio y salida de las mercancías. Están en mi territorio. Yo soy gobierno autónomo municipal de Bermejo. No le dice la aduana. No le dice el Estado. La aduana es mi esposa. Yo no puedo compartir con ningún gobierno municipal, ni aunque esté en tu territorio, estimado gobierno municipal, le dice el Estado. ¿Por qué? Porque la constitución política del Estado dice que la aduana es una competencia privativa del Estado. Nadie más puede administrar a la aduana si no es el Estado. ¿Y por qué es una competencia? ¿Y por qué es su esposa predilecta del Estado la aduana? Porque la aduana le da, ¿qué le da? Ingresos al Estado. La aduana mueve, la aduana, administrar bien el ingreso y salida de las mercancías, define la economía de un país, ¿ya? Y eso es administrado por el Estado. Entonces, por eso que la aduana es una entidad de pública, ¿ya? De carácter de competencia privativa, es decir, única del Estado, que se encarga de controlar, fiscalizar, administrar el pago de los tributos y el ingreso, salida y transporte internacional de las mercancías por fronteras aduaneras controladas. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuál es su otra esposa de la aduana que le genera ingresos aparte de la aduana? ¿Cuál es su otra esposa? No, perdón. ¿Cuál es su otra? No, se tendría dos entonces. Sí. ¿Cuál es su otra esposa del Estado con competencia privativa? ¿Cuál sería parte de la aduana? ¿Quién más le da dinero al Estado? ¿Quién más le da ingresos al Estado? ¿Quién más sería?
¿Quién más tiene la competencia privativa? ¿Quién más? Nadie no puede meterse, ni los gobiernos municipales ni los gobiernos departamentales, aparte de la aduana. Hay otra entidad que se encarga de recaudar tributos. ¿Cuál es esa entidad de recaudación de tributos? Que es también de la parte del Estado. ¿Impuestos nacionales? Exactamente, querida Elizabeth. Muchas gracias. Tu otra esposa del Estado es impuestos nacionales. Es decir, no la comparte con los gobiernos departamentales, no la comparte con gobiernos municipales, es única y exclusivamente del Estado, ¿ya? Y los ingresos que se provenientes de la recaudación por el Servicio de Impuestos Nacionales o por la Aduana Nacional de Bolivia van directamente a las arcas del Estado, al Tesoro General de la Nación. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece, chicos? La aduana también, ¿qué hace? La aduana se encarga del control, verificación, fiscalización e investigación. La aduana, la aduana, como les digo, se encarga de la comprobación, verificación, fiscalización e investigación de procesos. La aduana se encarga de determinar los tributos, determina los tributos. La aduana no solo determina los tributos, recauda, es un órgano de recaudación, recauda los tributos a los consignatarios, o sea, importadores, exportadores. Si no pagan los consignatarios, o sea, importadores, exportadores, la aduana le calcula una deuda tributaria. Y si la aduana no, y si el consignatario no paga los impuestos, no paga la deuda tributaria, la aduana le emite una resolución determinativa y le aplica medidas precautorias. ¿A qué se refiere medidas precautorias? La aduana, sin necesidad de recurrir a un juzgado, a un juez, ¿qué te hace? La aduana, con una resolución determinativa o resolución sancionatoria contra el consignatario, directamente le dice, mira, ASFI, por favor, congelame las cuentas de esta persona. Derechos reales, por favor, grabame los inmuebles de esta persona. Y derechos reales dice, ¿por qué? Porque tiene una resolución sancionatoria. A solo resolución sancionatoria, ya no tú ya no puedes ya ni siquiera disponer de tus inmuebles y te congela cuentas en la ASFI. Eso es, por eso la aduana tiene harto poder. La aduana, por eso dice que la aduana ejecuta tributariamente. ¿Ya? ¿Y a través de qué también te ejecuta? No solo también te congela cuentas, no solo te embarga bienes, inmuebles e inmuebles, sino la aduana también te procede al comiso y al decomiso de tu mercancía. ¿Cuál es la diferencia entre un comiso y un decomiso de la mercancía? ¿Quién me puede decir? Perdón, licenciado, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre comiso y la diferencia entre decomiso? La aduana como medida también puede proceder al comiso de la mercancía o decomiso de la mercancía. ¿Será lo mismo o será distinto esos dos términos? Comiso y decomisar. ¿Qué diferencia entre comisar y decomisar? Licenciado, perdón, tal vez el comiso es una sanción y el decomiso ya sería quitar ya la mercancía. Más o menos, querido John. Pero en pocas palabras, el comiso es cuando ambos te quitan la mercancía. El decomiso te quitan la mercancía. La diferencia entre el comiso es que te quitan la mercancía de manera definitiva, no te devuelven la mercancía. Mientras el decomiso es que te quita la aduana la mercancía como medida precautoria de manera temporal. Es decir, que tú pagas la deuda tributaria y la aduana te dice, aquí está la mercancía que le he decomisado. ¿Ya? Aquí está, te lo devuelvo. Eso es la aduana. ¿Ya?
Por favor, eso tomen en cuenta, la diferencia entre el comiso y decomiso, por favor. También la aduana establece sanciones de contravenciones, es decir, lo que no es contrabando, la aduana igual te sanciona. Cuando llenas mal una declaración, cuando llenas mal un despacho aduanero, por ejemplo, una DUI, llenas, te has equivocado en declarar, la aduana te sanciona, te hace una multa por omisión de deberes formales y te cobra igual la aduana. Nada pierde la aduana, todo, absolutamente todo se tiene que cobrar porque la aduana, su objetivo es recaudar tributos en favor del Estado, ¿ya? Esa es la aduana, ¿ya? Por eso, a muchos dicen, la aduana tiene misión, visión y objetivos, sí. Su misión es algo que se produce en el momento. Visión es a nivel general. Su misión de la aduana es controlar, recaudar, fiscalizar lo que es controlar, recaudar, fiscalizar el paso de las mercancías, ingreso, salida y transporte internacional de las mercancías. La aduana también tiene como misión recaudar tributos. Y su visión a futuro es establecer políticas para luchar contra el contrabando. Y su objetivo general es controlar, recaudar y controlar el paso de las mercancías. Y sus objetivos específicos ya son aplicar medidas precautorias, eh, determinar las deudas tributarias, cobrar por omisión de deberes formales. Entonces, esa prácticamente es la aduana. Ya interviene en el tráfico internacional de la mercancía, todo lo que hace la aduana. ¿Ya? Ahora la aduana, como ustedes, ¿por quién creen que está representado la aduana? Imagínense que hemos hecho el trabajo de empresas. Imagínense que hemos hecho un trabajo de empresa, ¿ya? Y en las empresas, ¿quién está al frente de una sociedad anónima, de una sociedad limitada? A ver, ¿quién está al frente? Representante legal. El representante legal. ¿Quién es la máxima autoridad de decisión en una asamblea general? Ay, pucha, ya les he dicho la respuesta. ¿Quién es la máxima autoridad de decisión en una sociedad limitada? La asamblea general. ¿Quién es la máxima autoridad de decisión en una sociedad anónima? La La Junta General. Junta de Accionistas. Muchas gracias. Una junta general de accionistas. Ya, igual la aduana. La aduana tiene como representante legal al director ejecutivo, a la Dirección General de la Aduana Nacional de Bolivia. Y su máxima entidad de decisión de la aduana es lo que se llama el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. El Directorio Nacional. Entonces, como una sociedad, el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia es la máxima autoridad de decisión. Y vamos a estudiar lo que son las RDs, resoluciones de directorio de la Aduana Nacional de Bolivia. Les había dicho en la anterior clase que las RDs salen 200 RDs al año, 300 RDs al año. Pero se les comento que desde la 2019, 20, 21, se los he sacado 26 RDs, las más importantes, las que quiero que analicemos conmigo hoy día. ¿Ya? Estas resoluciones de directorio emite la aduana, no emite el director ejecutivo, ¿ya? El director ejecutivo forma parte, claro, del directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, pero el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia es la máxima instancia de decisión en la Aduana Nacional de Bolivia, ¿ya? Entonces tomen en cuenta, ya que en la máxima instancia de decisión de la Aduana Nacional de Bolivia es el directorio. El directorio, ¿por quién está conformado? A ver, el directorio está conformado por 6 directores regionales y el director ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia. Total, 7. Antes estaba formado por 4. Total más el director ejecutivo, 5. Pero ahora han visto la necesidad de implementar por el crecimiento y por la necesidad, han visto implementar 6 direcciones regionales. Más el director ejecutivo, 7. El director ejecutivo es el que actúa como dirimidor, ¿ya? Es decir, cuando hay un empate entre los directores regionales, es decir,
Es decir, por ejemplo, 3 directores regionales están a favor, 3 directores regionales están en contra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién hace el desempate? El director ejecutivo, ¿ya? Ahora, ¿quién me puede decir? Esos directores regionales representan cada región, cada departamento. ¿Cuáles son los representantes, los que tienen representación a nivel, en la aduana, en el directorio? ¿Qué departamentos son? ¿Cuáles creen? A ver, díganme, ¿cuáles creen que tienen representación? La Paz, obviamente, ya voy La uno. Paz, las más importantes, Santa Cruz podría ser, Santa Cruz, Tarija también, ¿Cuál más? La Paz tiene Ven, un representante regional. Santa Cruz tiene un representante regional. Son 2. ¿Cuál más? Tarija, Eso, Tarija también. Tarija. Tiene otros 3. Faltan 3. creo que Beni, Beni, No, sí. no, ven. Cochabamba, licenciado. Copando. Cochabamba, muchas gracias. 4. Ah, sí. Ya hemos dicho La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija. ¿Cuál más? 2 más nos falta. Oruro y Potosí. Oruro. Exactamente, querido Albert, muchas gracias. Los que tienen representaciones en el directorio de la Aduana Nacional de Bolivia son, acuérdense, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Tarija, ¿ya? ¿Por qué no tendrán los otros? Somos 6, ¿por qué los delegan a los otros departamentos? Somos 9 departamentos, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasa con Beni? ¿Qué pasa con los otros departamentos? ¿Ya? Eh, si bien estos otros departamentos han visto la necesidad de que el directorio forme por 6 departamentos, porque en esos 6 departamentos donde generalmente son zonas fronterizas, por ejemplo, La Paz es una zona fronteriza con Chile, por ejemplo, ¿no ves? Entonces, Tarija es una zona fronteriza con Argentina, por ejemplo, ¿no ves? Entonces, han visto por eso y otras políticas más. Han visto que en Oruro, por ejemplo, Potosí, ya Potosí hay mucha afluencia de mercancías, de ingreso y salida de las mercancías, y la necesidad de que el tráfico de las mercancías es sobrecargado, y hay la necesidad de implementar una aduana más en esos países. Por eso en esos países, en esos departamentos. Por eso cada departamento está representado por su director regional. Y el director ejecutivo es el dirimidor, el que en caso de empate de estos 3, por ejemplo, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, están de acuerdo en una resolución determinativa, pero no están de acuerdo Oruro, Potosí, Tarija. Entonces, ¿quién lo dirime? El director ejecutivo, ¿ya? Así entonces funciona la dirección ejecutiva, queridos jóvenes. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la dirección del directorio? Es aprobar la estructura organizativa de la aduana nacional. Es decir, define. La aduana nacional va a estar compuesta por gerencias. Entonces, ¿quién define esas gerencias? Define el directorio. Tribunales examinadores para agentes despachantes. ¿Quién define? El directorio. Normas que para el sistema de administración y contratación de personal, ¿quién define? El directorio. ¿Quién propone políticas, programas de comercio internacional, comercio exterior y lineamientos de comercio internacional al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? No es la aduana, no es la dirección ejecutiva, es el directorio. ¿Quién se encarga de dictar resoluciones para simplificar, armonizar los procedimientos aduaneros y para recaudar tributos y organizar bien el trabajo? El directorio. ¿Quién se encarga de plantear políticas de luchar contra el contrabando y evitar el fraude tributario? El directorio. ¿Quién se encarga del fortalecimiento de la administración aduanera? El directorio. ¿Quién se encarga de implementar políticas de simplificación y armonización de procedimientos aduaneros? El directorio. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encarga de establecer rutas habilitadas para el transporte internacional de la mercancía? El directorio, que tiene que aprobar a través de resoluciones del directorio. Entonces, prácticamente el directorio es el órgano. ¿Quién se encarga de realizar convenios con otras instituciones? Por ejemplo, entre las aduanas. El directorio. Nadie puede realizar convenios. El único que autoriza, que es el órgano, la máxima instancia de autorización es el directorio, como una asamblea, ¿no?
¿Quién autoriza al representante legal a esto? La asamblea. ¿Quién autoriza a unos accionistas? La junta. Entonces, todo eso hace el directorio. ¿Quién controla y evalúa al personal? El directorio. ¿Ya? Entonces, esto es el directorio. ¿Ya? El directorio es la máxima instancia de decisión. Posteriormente viene la dirección ejecutiva. ¿Ya? La dirección ejecutiva es el